Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video muy interesante y es el inicio de la guerra entre el Imperium y los Necrones en el Nexo Paria. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, fuente y contexto. La fuente es el libro del despertar psíquico, Paria. Y el contexto, el grupo de batalla Cálides sigue adentrándose en el Nexo Paria y va encontrando planetas donde sus habitantes han sido afectados de la peor manera posible por la misma enfermedad que ha estado debilitando al grupo de batalla, la enfermedad conocida como la calma, que transforma a las personas poco a poco en zombies, en personas que no pueden pensar, razonar, no comen, no hablan, están muriendo lentamente de inanición. Esta enfermedad, antiempiria, lo que hace es cortar la conexión de los seres humanos o de todos los seres sintientes con el Immaterium, y esa es la razón por la que se debilitan poco a poco hasta quedar en ese estado zombificado. Pero hay una razón para todo ello. Y los humanos descubrirán muy pronto quiénes son los culpables de esta enfermedad. Paso a leerles el extracto. El pilón de Mesmoch. Mientras las fuerzas imperiales avanzaban, no eran conscientes de que agentes alienígenas observaban cada uno de sus movimientos. Desde dimensiones de bolsillos y a través de motores desoclusores inimaginablemente poderosos, los brillantes ojos androides de los necrones lo veían todo. Observaban desapasionadamente, pero no atacaban. Su amo, o quien hablaba en nombre de su amo, les había ordenado que no lo hicieran. En cambio, transmitieron cada observación a través de canales entrelazados cuánticamente, donde el Illuminor Ceras acechaba como una araña en el corazón de su vasta red. El Illuminor observaba con fascinación insectívora cómo los humanos se debatían bajo la influencia de lo que los necrones llamaban su matriz nodal antiempiria. Pronto llegaría el momento de atacar. Lo sabía, pero por ahora Ceras continuaría con sus observaciones. El detonante de la guerra se produjo cuando una fuerza de ataque de vanguardia de los ultramarines aterrizó en Mesmoch, en el sistema Seidos, enviados a investigar lecturas anómalas provenientes de las selvas parcialmente habitadas del planeta. Los vástagos de ultramar encontraron un imponente pilón forjado en piedra negra. La estructura tenía varios kilómetros de circunferencia y era tan alta que las nubes se arremolinaban de forma antinatural alrededor de su punta, rozando la troposfera del planeta. Los ultramarines no tuvieron dificultad en identificar de inmediato que las extrañas estructuras agrupadas alrededor de la base del pilón eran de origen necrón. Tampoco pudieron confundir las contundentes olas de energía entrópica que emanaban constantemente de la estructura, lo que les impedía actuar. Sin embargo, lograron recopilar información estratégica sobre el pilón y sus extensas defensas. Retenidos por los estrictos protocolos de Ceras, los defensores de la estructura no pudieron perseguir a los ultramarines mientras escapaban. Para cuando el Illuminor se dio cuenta de lo que habían hecho, ya era demasiado tarde. Los humanos habían descubierto la fuente de su sufrimiento y no tardarían en atacarla. El pilón de Mesmoch fue el primero de su tipo en ser descubierto, pero fue de lejos el último. El jefe del grupo Marran recibió noticias de otros pilones, todos similares, pero claramente diferentes entre sí, ubicados en otros mundos imperiales de la región. También llegaron informes de ejércitos necrones en movimiento. Varias fuerzas operativas se habían topado con una resistencia repentina y feroz por parte de las falanges necronas, que aparecieron como si surgieran de la nada. Las bajas aumentaban y la alarma se extendía rápidamente. Pero Marran no se dejaba distraer. Por fin tenía un objetivo y estaba decidido a demostrar a sus desmoralizados seguidores que se podía combatir a este misterioso enemigo.
El asalto al pilón de Mesmoch fue un desastre desde el principio. Los fallos de los motores de curvatura y las tripulaciones inactivas hicieron que solo 2/3 de las naves de guerra y los transportes de tropas solicitados llegaran al punto de concentración de Marram. Donde antes el sistema Seidos había estado inerte, ahora formaciones de naves de guerra necronas de un brillo oscuro surgieron del vacío para oponerse al ataque imperial. Muchas de las naves de guerra humanas resultaron dañadas y varias destruidas para cuando las fuerzas de Marrán llegaron a Mesmoch. El mundo, antes silencioso, ahora resplandecía con una luz sobrenatural, mientras las defensas orbitales descubiertas escupían fuego al vacío. Con los escudos encendidos y los cascos en llamas, los transportes imperiales descargaron oleadas de infantería sobre la superficie de Mesmoch. Los adeptus astartes lideraron el ataque con ultramarines, entusiastas templarios negros y varios equipos de la Death Watch, que forjaron cabezas de playa al norte y al este del pilón. 6 regimientos completos de infantería y blindados del Astra Militarum lo siguieron, mientras el inmenso módulo de aterrizaje del titán Deus Redemptor de clase Señor de la Guerra caía atronador en medio de ellos. Las falanges necronas marcharon para oponerse al ataque. Las construcciones canópticas y los guerreros, uno tras otro, avanzaron a través de las selvas lluviosas. Rayos láser y proyectiles de artillería se entrecruzaban con los rayos de energía Gauss y las explosiones Tesla actínicas, destrozando el follaje en jirones, mientras las fuerzas imperiales y senos se enfrentaban en varios frentes. Mientras tanto, el acorazado clase Apocalipsis Triumph se abría paso a la fuerza por el vacío hostil para desplegar bombas sobre el propio pilón. El cielo se iluminó de blanco cuando las baterías de lanzas y cañones Nova del Triumph estallaron y los vítores se elevaron desde las líneas imperiales cuando el pilón desapareció en medio de un mar de fuego y humo. Sin embargo, al despejarse el aire, se pudo ver al pilón elevándose intacto en medio de la jungla en llamas, con las estructuras en su base a salvo bajo escudos cuánticos parpadeantes. El ataque terrestre entonces parecía la única manera de asaltar el pilón de Mesmoch, pero esto también se estaba volviendo cada vez más insostenible. Los adeptus astartes habían abierto un camino a menos de 1 kilómetro de la base del pilón. Sin embargo, la Guardia Imperial flaqueaba bajo su influencia. Cada vez más soldados se desanimaban o se quedaban en blanco. Al ver la debilidad de sus enemigos, los necrones desataron una oleada de potentes máquinas de guerra desde el interior de las estructuras piramidales que rodeaban la base del pilón. Monolitos flotantes bombardearon a los tanques Lehman Ross inactivos y a las escuadras de inceptores superadas con ráfagas de energía. Las barcazas del juicio final escupían rayos abrasadores que reducían a los intercesores y marines de asalto a cenizas incandescentes. Azotado por el fuego hostil, los escudos de vacío del Deus Redemptor colapsaron, y el titán se tambaleaba bajo las ráfagas de fuego sobrenatural. Solo el poderío marcial y la férrea disciplina de los marines espaciales evitaron que la derrota se convirtiera en una derrota aplastante. Escuadra tras escuadra organizaron una retirada proporcionando cobertura de retaguardia mientras las desanimadas fuerzas imperiales retrocedían lentamente hacia sus zonas de extracción. Los nombres de los equipos de exterminio, Amadeus y Tanir, entraron en los anales de la gloria cuando sus hermanos de batalla murieron luchando hasta el final para contener a los necrones. Un feroz contraataque liderado por el mariscal Gerhardt de los Templarios Negros repelió las fuerzas necronas que intentaban rematar al herido Deus Redemptor y se vio envuelto en brutales heridas por ambos bandos. Para cuando las naves de desembarco imperiales se elevaban silbando hacia los cielos entre los remolinos de guadañas de perdición y cuchillas de la tumba, las fuerzas terrestres que condujeron a un lugar seguro habían sufrido bajas devastadoras. No había forma de ocultarlo. El asalto a Mesmoch había sido una derrota aplastante y humillante. Una que el grupo de batalla Cálides no podía permitirse repetir. Y terminamos, y así fue como el Imperium y los Necrones empezaron la guerra en el Nexo Paria. Acá hay varios puntos que resaltar.
Uno es que al principio los humanos no sabían qué estaba pasando. Habían llegado a un lugar que era un completo misterio. Las personas estaban en estado catatónico de zombies. No sabían qué era esta enfermedad. Y lo peor para ellos, la enfermedad se empezaba a extender en sus propias fuerzas. Pero no tardarían mucho en enterarse de quién era el culpable de todo esto. Los inmortales necrones, quienes habían creado estas estructuras gigantescas, estos pilones de piedra negra, para cortar la conexión con el Empirio y causar este mal conocido como la calma. Y allí se dirigieron los imperiales. Después de descubrir que había varios pilones, decidieron atacar al primero que habían descubierto los ultramarines. Pero la batalla es desafortunada para el Imperio. La situación en la que el Imperio se encuentra en el Nexo Paria es terrible, porque los necrones no se ven afectados por la calma. Su tecnología no depende de motores de disformidad. Por tanto, ellos tienen todas las ventajas de su lado. Pueden atacar a los humanos como quieren, su tecnología no se ve afectada, etc. En cambio, los humanos pierden sus motores de disformidad, sus naves son destruidas fácilmente, sus tropas en un momento, cuando están a menos de 1 kilómetro del pilón Necrón, empiezan a caer a causa de la calma. Es terrible, los humanos están en un estado de total indefensión ante las fuerzas necronas que los barren. Y a través de muchísimos sacrificios es que logran evitar la aniquilación total. Pero a pesar de que esta situación parece insalvable y que la destrucción se cierne sobre las fuerzas imperiales, los humanos todavía tienen algo de su lado que los necrones no esperan: el poder de la fe. En el próximo video veremos cómo la Santa Ephrael Stern empieza a desatar sus poderes en contra de los Xenos. Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.